nos reprendes, Señor, y repréndenos, Señor, para que regresemos al camino contigo, Señor, que no nos desviemos, que no nos distanciemos, Señor. Pues nos ponemos en tus manos, Señor, para recibir tu palabra esta vez. Ya te cantamos, ya te alabamos, Señor, y lo vamos a seguir haciendo, pero ahora queremos adorarte, Señor, alabarte, Señor, de la manera que esperas todo de nosotros, el escuchar, Señor, y el poner por obra la aplicación que es para ti tan importante, Señor, porque deseas de todo corazón que vivamos con tu sabiduría, Señor. Padre, háblanos, Señor, nuestro corazón está listo, preparado, dispuesto a recibir tu semilla, tu palabra, y que salgamos transformados un poco más en tu imagen el día de hoy, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Alabado sea nuestro Señor. Mis hermanos, volteen a su alrededor y busquen a alguien que no ha conocido. Busquen a alguien que no se ha presentado. Tómese su tiempo. ¿Okay? Busque a alguien que no conozca o que a lo mejor pues ha venido por tantos domingos y nunca se ha presentado. Pueden tomar asiento una vez que se hayan saludado, apapachado. Muy bien, tomen asiento, pónganse cómodos. No muy cómodos porque luego se me van a dormir. Okay. ¿Tienen frío? No, ok. ¿Calor? Bueno, vamos a tratar de regular allá atrás la temperatura. Muy bien. Mis hermanos, tengan muy buenos días, así cordialmente. Espero que se encuentren bien, de todo. Ese es el deseo de Dios. Y si usted no se siente bien, pues déjeme decirle que todavía no está en el cielo, ¿okay? Porque cuando lleguemos allá arriba, todo va a estar de maravilla. Entonces, estamos aquí en la tierra todavía, es por eso que tenemos nuestras adversidades, pero Dios está con nosotros. Entonces, es un placer que estén aquí en la casa de Dios, es un placer para mí que estén ustedes aquí, un domingo más que Dios nos concede para estar juntos como familia, ¿no? Bueno, la semana pasada hablamos de un tema que a todos los creyentes, todos los que seguimos a Jesucristo, pues nos llama mucho la atención. Y la razón es porque todos como creyentes deseamos vivir lo más cerca que se pueda con nuestro Dios. Y lo dije la semana pasada. No se trata de físicamente hablando porque pues Dios es espíritu, pero nosotros no, pero podemos acercarnos a Él espiritualmente. Entonces de eso es lo que hablaba la semana pasada.
Y el tema de la semana pasada se llamó Viviendo cerca de Dios. Entonces esta mañana vamos a continuar un poco más con este tema. Y yo creo que a todos nos gustaría como creyentes, porque a todos nos gustaría estar todavía más y más cerca de Dios. Entonces la semana pasada dijimos que todo creyente, o si todo creyente, si realmente desea vivir cerca de Dios, la actitud de nosotros tiene que cambiar. Ujú. Y el carácter que tenemos debe ser como el de Cristo, porque el carácter refleja nuestra actitud. O sea, dijimos que la actitud simplemente nada más es la conducta de nosotros, cómo nos comportamos. Y dijimos que así le agrada al Señor, que nuestra conducta sea más como la de Cristo. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos. Saquen sus Biblias, ¿ok? Espero que las hayan traído, ¿ok? Porque de aquí en adelante voy a parecer perico y cotorro, como ustedes me quieran llamar, ¿ok? Porque, a ver, levanten la mano. ¿Quién trajo sus Biblias? Levanten sus Biblias, ¿ok? Ok, muy bien. Okay. Es bueno traer las Biblias, ¿ok? Porque ¿cómo podemos ir a la guerra sin un fusil? ¿Mm? O con algo con que defendernos. Entonces no vamos a la guerra cuando venimos a la iglesia, pero muchas cosas pueden pasar, mis hermanos. Yo puedo decir cosas que realmente no se alinean a la palabra de Dios. ¿Dónde las va a comprobar? Dice alguien por ahí, bueno, pues yo traje mi teléfono, ¿ok? Está muy bien, ok. Pero su teléfono no le va a decir, si yo menciono una cita, si está en el Nuevo Testamento, si está en el Viejo Testamento, o sea, si está antes de la carta a los romanos o si está después. O sea, no va a saber, o sea, la encuentra muy rápido, pero no sabe si está atrás, en la parte de atrás de la Biblia o en la parte de enfrente, no sabe, porque el teléfono no le va a decir. Entonces, hasta cierto punto es bueno traer el teléfono, ¿verdad? Pero, ¿cómo sabemos? Traer la Biblia es importante, no nada más para usted. La Biblia, traerla es importante para Dios porque Él nos ve. Entonces, al traer la Biblia a la iglesia, nos ayuda. ¿Cómo? A familiarizarnos más dónde están las Escrituras, saber dónde se encuentran, en qué libro, o en qué evangelio, o en qué carta o epístola del apóstol Pablo, o otras más que hay por ahí. Entonces, es bueno traer la palabra de Dios, ¿verdad? Esa carta de amor que el Señor quiere que traigamos. Pero también es importante traerla, voy a decir, ¿por qué? Porque yo soy imperfecto. Yo me puedo equivocar en alguna cita, pero la Biblia no se equivoca. Si está bien editada y impresa correctamente, pues eso no se va a equivocar. Entonces, no sé si se dieron cuenta, pero comenzamos la semana pasada con un verso que tiene que ver con la actitud. Y con ese verso vamos a comenzar el día de hoy. Pero la semana pasada, ese verso sí está en la Biblia, pero me equivoqué yo en la cita. ¿Sabía usted? Muchos no se dieron cuenta hasta que vino alguien después del servicio, pastor, anduvo buscando esta cita, pero nunca la hallé. Y pedí disculpas. Pero ¿quién más se dio cuenta? ¿Ve? Allá levantaron la mano, pero no vinieron conmigo. Y está bien. Yo realmente, ¿usted cree que yo me voy a enojar? No, hombre, al contrario. Me da pena. Porque debo de poner las citas correctas. Pero muchas gracias porque están al tanto. ¿Por qué? Porque yo me puedo equivocar. Me da gusto cuando me digan, pastor, no encontré esa cita. ¿Okay? Entonces es bueno traer nuestra Biblia. Miren, cuando vamos a la escuela, acuérdense, el maestro nos dice, abran su libro en la página tal y tal. ¿Okay? Y luego después decimos, ups, se me olvidó el libro, no lo traje. El maestro probablemente le va a decir, usted se sabe lo que voy a decir. Probablemente va a decir, bueno, entonces, pues ¿para qué vienes a la escuela, Juanito, si no traes el libro? Entonces el reporte se lo va a dar a nuestra, ¿qué? A nuestra papá, a nuestra mamá. ¿Okay?
Entonces, ¿qué va a pasar? Si no llevamos el libro, pues me va a reprobar la maestra. No, se va a reprobar solo el alumno. Ujú, ok. Entonces es el mismo principio, mis hermanos. Por eso es que pongo tanto énfasis en esto. ¿Okay? Traigamos la Biblia porque aquí pues, realmente presentamos las escrituras de diferentes maneras. Yo las leo, las oye usted audiblemente de parte mía. Usted tiene una guía ahí donde están escritas sin necesidad de que busquen la Biblia, pero ahí es donde yo puedo equivocarme, en la cita. Usted compara con el libro sagrado y va a checar. Entonces, las hablo, las lee, ¿okay? Y las ve en pantalla también. Escribe los espacios. Entonces, son tres formas muy buenas del ser humano de aprender. Viendo, escuchando, escribiendo. Amén. Por eso hacemos las cosas como las hacemos. Entonces vamos a traer la Biblia porque es importante para Dios, es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque usted demuestra al traer la Biblia que Dios es importante para usted. Así es. Al traer la Biblia, usted está diciendo, estoy bien serio en aprender del Señor. No vaya a ser que me vayan a enseñar otra cosa. Me vayan a dar gato por liebre, como a veces dicen. Entonces demuestra lo serio que está usted acerca de aprender acerca de Dios. Vamos a leer esta escritura que fue donde puse una cita equivocada. Esta es la cita correcta. Y si usted ve más citas donde yo me equivoco, espero que no, venga y me dice al final del mensaje. Dice así en Filipenses 2:5. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de ¿quién? Como la de Cristo Jesús. Para que eso suceda, mis hermanos, mi carácter tiene que cambiar. Yo tengo que menguar y el carácter de Cristo tiene que salir. Y así, al tener el carácter de Cristo, me voy a comportar. Mi conducta va a ser como la de ¿quién? Como la de Jesús. Entonces, para vivir cerca de Dios, nuestra actitud va a dar esa luz, ¿no? Esa persona se comporta como cristiano, como creyente. Entonces, eso es lo que le agrada al Señor. Nuestro comportamiento, mis hermanos, habla mucho acerca de nuestro carácter. Cómo nos comportamos, cómo reaccionamos, ¿verdad? Habla bastante acerca de nosotros. Habla qué tan apegados estamos con Jesucristo en esa relación que tenemos o qué tan distanciados o despegados, si se puede decir, estamos de Él. Entonces, esta mañana vamos a hablar acerca de una actitud que si llevamos realmente esta actitud a cabo todo el tiempo o la mayoría del tiempo, definitivamente la gente va a decir, esa persona realmente está muy cerca de Dios. ¿Okay? Y de lo que vamos a hablar es acerca de la gratitud. Dios nos llama como sus hijos o sus hijas a ser agradecidos, agradecidas con Él. Y eso tiene que el hijo o la hija de Dios demostrarlo, sin realmente tratar bien duro de hacerlo. Sale natural en su forma de comportarse. Entonces, este jueves, muchos de nosotros vamos a celebrar con nuestras familias este día festivo de Acción de Gracias. Y aunque es un día festivo, que se puede decir mundano, porque no lo encontramos exactamente en la Biblia, es histórico, tiene que ver con la historia de este país. Aún así, para el cristiano, toma ventaja de esto. ¿Por qué? Porque el cristiano debe darle gracias al Señor en todo momento. No tiene que realmente hacerse un día festivo. Todos los días, esos días festivos de Acción de Gracias deben vivir en la vida del cristiano, mis hermanos. Deben estar ahí. Dice así la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 5:18. Dice, den gracias a Dios en toda situación. Y vamos a pausar ahí. Creo que algunos de ustedes ya están bien familiarizados con esto. Den gracias a Dios en toda situación. Algunos a lo mejor pues se van a rascar la cabeza y van a decir, en todo. Sí, en todo debemos darle gracias al Señor. ¿Por qué? Bueno, aquí nos dice, ¿por qué? Porque esta es ¿qué? Su voluntad. Para ustedes, fíjense, ¿a quién se está refiriendo? ¿Okay? O a quién se está dirigiendo.
porque esta es su voluntad, o sea, la voluntad de Dios para ustedes, ¿qué? En Cristo Jesús. Todas las personas que estamos en Cristo, que dijimos, bueno, yo soy creyente o soy cristiano, ¿qué? Bueno, entonces esa es la voluntad de Dios, que donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, estamos en Cristo, lo estamos siguiendo, pues vamos a qué, vamos a hacer su voluntad, y la voluntad de Él es de darle gracias a todos, en todo momento, mejor dicho. Entonces, si digo que soy cristiano, ¿qué? Debo ser agradecido. Eso debe salir, como quien dice, en mi forma de comportarme, en mi conducta. Siempre, mis hermanos, en este mundo, en esta vida, siempre hay una razón por la cual pasan las cosas. Así. Y como creyentes sabemos que estamos viviendo bien cerca de Dios cuando las situaciones, fíjense, bien difíciles, cuando las situaciones desafiantes en nuestra vida, encontramos la razón para darle gracias a Dios. Y es difícil a veces, cuando estamos pasando por circunstancias difíciles, encontrar una razón por la cual darle gracias al Señor. Pero dentro de nosotros, a esas personas, vamos a decir que están maduras en el Señor, esas personas siempre van a encontrar una razón principal por la cual van a decir, el Señor tiene el control. Por más feas que se vean las circunstancias, esa persona va a encontrar esa seguridad, si se puede decir así, de que el Señor está en control. Y vamos a darle gracias. Amén. Entonces, la pregunta que debemos de hacernos, ¿en qué debemos de darle gracias? Porque dice así, darle gracias en toda situación. ¿Okay? Si me pongo aquí, mis hermanos, a decir en todas las situaciones, todos tenemos situaciones diferentes. Ahorita está usted pasando por una situación difícil, diferente a los demás. Y eso quiere decir de que no debo de darle gracias al Señor, claro que sí. No se enfoque en lo negativo, no se enfoque en la tierra, no se enfoque en lo que le hace daño. Usted enfóquese en el lado bueno. La moneda tiene dos lados, uno bueno y uno malo. El bueno es cuando decimos, bueno, cabezas, como dicen a veces, y sale, ¿no? Y cae. Pues el lado bueno para mí, pero el otro lado es malo para la otra persona. Pero la podemos echar al aire otra vez y a lo mejor va a ser lo opuesto. Entonces siempre hay un lado opuesto. Y el Señor quiere que nos concentremos en qué, en el lado opuesto. ¿Okay? Por alguna razón están pasando las cosas. El lado opuesto es el lado bueno, que Dios quiere que estemos con Él. Entonces, sabemos que estamos viviendo, fíjense, cerca de Dios, cuando, sí, en nuestro comportamiento existe la gratitud todo el tiempo, ver el lado bueno de las cosas, mis hermanos. Entonces, ¿cómo sabemos si estamos viviendo cerca de Dios? Cuando le damos gracias. ¿Por qué? Por tantas razones. La primera es esta, aquí es donde empezamos a escribir. Cuando le damos gracias por esto, mis hermanos. Porque en sí el cristiano jamás está solo. ¿Sabía usted? Sí, va a haber momentos, sobre todo esos momentos bien difíciles, donde parece ser que todos nos han abandonado. Pero el cristiano, el creyente maduro, ¿okay? Va a expresar su gratitud aún en los momentos más difíciles, porque sabe muy bien que en ese momento, por una razón, el Señor está dejando que pasen las cosas y va a buscar su bendición. Le va a dar gracias por eso anticipadamente, porque el Señor jamás deja que pasemos nada más por cosas duras, difíciles, nada más porque le encanta vernos sufrir. No es así. ¿Okay? Entonces hay que ver, ¿verdad?, el otro lado de la moneda. Pero ¿qué pasa a veces? Cuando estamos en tiempos, fíjense, que no hay nada malo, a veces se nos hace difícil darle gracias a Dios. Le voy a decir por qué. Porque como todas las cosas están bien, van todas color de rosa, muchas veces ni siquiera pausamos en esta vida de rutina que llevamos a decirle gracias Señor por esto, gracias ¿por qué? Porque todo está yendo. Entonces a veces se hace difícil, aun cuando están las cosas bien.
Pero ¿qué pasa, mis hermanos, cuando las cosas se empiezan a poner duras, cuando entramos en dolor, cuando entramos en sufrimiento o dificultad? Es en estos momentos que aún así, fíjense, se nos hace más difícil entender del por qué debemos de darle gracias. ¿Okay? No nos nace cuando estamos pasando por dificultad. No nos sabe, ¿verdad? No nos nace de adentro decirle, Señor, gracias por esto. ¿Okay? Pero un creyente maduro, un creyente que realmente vive cerca de Dios, aún en las situaciones, fíjense, más difíciles, ¿verdad? Va a buscar a Dios y va a encontrar de qué agradecerle, aun cuando le está pasando realmente, como a veces decimos, color de hormiga, ¿no es cierto? Bien duro, ¿okay? Eso es lo que realmente el Señor quiere que sepamos, que cuando estamos pasando por una dificultad muy grande, que nosotros tengamos esa certeza de que aun que estamos dolidos, con sufrimiento, Él está con nosotros. Hay que decirle algo así como esto. Quizás usted se lo ha dicho. Es difícil, pero cuando estamos pasando por dificultad, el Señor está listo para escucharnos. Dígale, Señor, Padre, aquí estoy. Estoy enfrentando momentos difíciles, como si Él no lo supiera, pero a Él le gusta escucharnos. Así como usted, como padre o madre, le gusta escuchar a su hijo, a su hija, ver qué es lo que le está molestando. Así también el Padre Celestial. Dígale, estoy enfrentando por momentos difíciles. Sé que tú has permitido todo esto por alguna razón. No la sé, no lo entiendo todo. Pero lo que sí sé, lo que me has enseñado, es que tú dijiste que nunca me ibas a dejar, que jamás me ibas a abandonar. Entonces yo muy dentro, aunque me resulte difícil realmente que entre dentro de mi corazón y que lo sienta que tú estás conmigo, no es por sentimientos, dígale. Es por fe, porque tú lo dejaste escrito. Yo soy uno de tus hijos, yo soy una de tus hijas. Dígale, muestre el lado bueno de la moneda y el Señor va a sonreír. Quizás usted y yo nos sonreamos en ese momento porque la estamos viendo duras, difícil. Pero el Señor quiere ver ese tipo de fe en nosotros. Sí, es duro a veces. Dígale, te doy gracias, Señor. Gracias, porque no me siento bien, me siento muy mal, pero puedo sentir tu presencia. No me has abandonado, no me has dejado. La Biblia nos dice que después, fíjense, de que usted y yo creamos en Jesús, dice que en ese momento de creer de corazón, en ese momento somos bautizados por su Espíritu. Jesús es el que bautiza con ese Espíritu, con su Espíritu. Y a la misma vez, al ser bautizados, ¿verdad? Nacemos de nuevo. También, fíjense, somos adoptados. ¿Como qué? Como sus hijos. Pasamos de ser de producto del Creador a hijos, a hijas de Él. Somos adoptados. Y en ese momento, desde ese momento, Jesús empieza a caminar con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ahora ya no estamos alejados de Él. Nos hemos acercado por ese paso de fe, de entregarnos, de confiar en Él de por vida. La Biblia dice que somos adoptados y que nos bautiza con su Espíritu y estamos unidos a Él desde ese momento para siempre con Él. No nos deja solos. No se trata de que un día sí y un día no. No, Él está con nosotros. No hay que basarnos en los sentimientos, porque los sentimientos son bien traicioneros. Vienen desde lo más profundo del corazón y la Biblia dice que el corazón es engañoso. Pero cuando el corazón está bien sentado en lo que es firme en nuestro Señor, por eso el apóstol Pablo decía, los que están en Cristo, los que lo siguen al pie de la letra, va a ser difícil moverlos por los sentimientos engañosos que vienen del corazón o que el enemigo, ¿verdad?, nos habla y a veces no podemos realmente reconocer quién es el que nos está hablando, sobre todo cuando estamos pasando por dificultad, mis hermanos. Entonces, si es un creyente firme, miren, no es de entrada y salida, este día sí estoy contigo, este día no. Jesús les dijo a sus primeros discípulos que no los dejaría como huérfanos. ¿Y usted cree que hace una diferencia entre esos discípulos de aquel entonces, los primeros, y nosotros, si somos sus discípulos?
Si usted es un discípulo, un hijo, una hija de Dios, no nos va a dejar como huérfanos. Él dijo que le pediría al Padre a alguien más, un consolador. ¿Okay? Y ese consolador es nada menos su espíritu. Por eso es que Jesús es el que bautiza. Ese espíritu de Él va a morar dentro de nosotros y es el que nos va a guiar por el resto de nuestra vida aquí en la tierra. Amén. Nos va a ayudar, mis hermanos, nos va a guiar por los caminos de Dios. Entonces leamos lo que dice aquí Jesús, miren, en el Evangelio de Juan 14, 16 al 19, dice, y yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador. En otras palabras, Él ya estaba siendo un consolador para nosotros. ¿Pero en qué? En vida, o sea, en carne. Pero Él se iba a retirar. ¿Okay? Y dice, no los voy a dejar solos. Voy a mandar mi espíritu, ¿okay? Para que los acompañe siempre. Verso 17 dice, ¿el espíritu de qué? De verdad. ¿Okay? A quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. ¿Por qué al mundo? Es la gente que realmente no ha tenido un encuentro con Cristo, o mejor dicho, no lo quiere tener, porque ya Jesús se le ha presentado varias veces. Entonces, esa persona realmente, mis hermanos, esas personas se sienten solas. Así es. ¿Por qué? Porque no han nacido espiritualmente, no se han dejado bautizar por Cristo. Es por eso que cuando vienen las dificultades, andan corriendo como gallinas sin cabeza, si se puede decir así. No tienen esa paz, esa tranquilidad. Dice, a quien el mundo no puede aceptar, dice, porque no lo ve, dice, ni lo conoce. Son los renuentes, son los indiferentes, mis hermanos. Pero ustedes, dice, si lo conocen, sus discípulos, dice, porque vive con ustedes, dice. Y estará, ¿qué? En ustedes. ¿De qué está hablando? El otro consolador. Va a venir. Dice el Señor Jesús, antes de que fuera arrestado, en la última cena, les dice, ustedes ya están limpios, dice, por la palabra que les he dado. Amén. No los voy a dejar, dice, huérfanos, dice, volveré a ustedes. Amén. Va a volver físicamente y todos estamos esperando, pero mientras que Él viene, Él nos bautiza con su Espíritu si nosotros ponemos nuestra fe en Él y jamás caminaremos solos. Entonces no estamos solos porque estamos unidos a Cristo y a la misma vez podemos estar unidos con nuestros hermanos y nuestras hermanas que también tienen eso en común, que tienen una relación con el Salvador, con el Redentor, con el Libertador, con Cristo. Entonces podemos unirnos como iglesia para sentirnos, ¿verdad? Aunque no estamos solos porque su Espíritu mora dentro de nosotros si usted es un creyente. Pero como somos humanos, vivimos en esta humanidad, pues nos sentimos acobijados cuando tenemos a otros creyentes cerca de nosotros, la familia espiritual. Amén. Entonces nuestro Salvador no se queda fuera de nosotros, no. Si estamos ansiosos, si estamos asustados o con dolor o con dudas, mire, usted y yo podemos acudir a Él y acudir a Él a hablarle. Y Él nos recuerda, jamás te he dejado solo, aquí estoy. Aunque las circunstancias parece ser que digan o que se sientan de otro modo, aquí estoy. Entonces hay que buscar también la ayuda de nuestros hermanos. Dejemos que otros creyentes conozcan nuestros problemas. Es bueno desahogarse, no nada más con el Señor, sino con otras personas y compartir nuestras cargas, mis hermanos, juntos. Y juntos podemos darle gracias al Señor. Amén. Dios es bueno. Entonces, Dios está cerca de todos aquellos, mis hermanos, que están pasando por dificultad, porque la palabra de Dios nos dice eso. Nos dice que el Señor está cerca de aquellos que tienen el corazón quebrantado. Quizás usted en este momento tiene el corazón quebrantado, está abatido. Y el Señor dice, aquí estoy. Yo soy el que te rescato. Dice, yo soy el que te libera. ¿Qué? Todos aquellos que tengan un espíritu abatido en este momento, dice el Señor, aquí estoy, con los de corazón quebrantado. Amén. Número 2. ¿Por qué otra razón debemos de darle gracias y así mostrar que realmente tenemos esa actitud de Cristo y que estamos cerca de Él? Número 2.
por las bendiciones diarias, mis hermanos. Y hay tantas que usted y yo quizás nos quedaremos aquí todo el día y parte de mañana y aún así no terminaríamos. Pero a menudo lo que sucede es que como pasan los días, mis hermanos, a veces nos olvidamos de darle gracias al Señor, ¿verdad? Por las bendiciones diarias. Las cosas más sencillas muchas veces, miren, las pasamos por alto. Por ejemplo, ¿quién de ustedes antes de llegar aquí a la iglesia le dio gracias al Señor por el descanso que tuvieron? Algunos, no todos. Y no quiero apuntar porque no estamos aquí para apuntar. ¿Cuántos de ustedes antes de llegar a la iglesia le dieron gracias al Señor porque los levantó y abrieron sus ojos? Y pueden pasar muchos días sin hacer eso. ¿Y sabe qué es lo que está sucediendo? Es que esas son bendiciones y no nos damos cuenta por el trajín de la vida que llevamos. ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes le han dado gracias al Señor porque ahorita están bien de salud? Quizás no estén al 100. Había una persona que yo conocía que en paz descanse, cuando llegaba a la iglesia le preguntaba, ¿cómo está mi hermano? Dice, al 60 decía. A veces decía al 70. Dice al 80. Ellos ya mejorábamos, ¿no es cierto? ¿Saben de quién hablo? Mi hermoso, querido hermano Ramón de la Cruz. Entonces, cuando él me decía al 80 o al 70, déjeme decirle, pues ya no me sentía tan mal. ¿Por qué? Porque yo también andaba igual o peor. Y así es como nosotros nos ayudamos. Por eso es que el Señor dice, ámense los unos a los otros. Ayúdense, oren los unos por los otros. Y así compartimos estas cargas. Un amigo, un hermano en Cristo que pregunta acerca de eso, ¿cómo están? Es una bendición. Entonces el simple hecho de nosotros de tener un descanso y darnos cuenta, pues realmente denos a Jesús por las mañanas, ¿no? Porque ya es bendición, hay que buscarlo. Entonces las cosas muchas más sencillas las pasamos por alto, como por ejemplo eso, el descanso, la bendición del sueño, la bendición de abrirnos los ojos, mis hermanos, que estar bien de salud. Pasan los días y no le damos realmente gracias porque nuestros pulmones no se han dado por vencidos y siguen trabajando, dándonos ese oxígeno, mis hermanos, porque nuestro corazón todavía palpita y no ha dejado de funcionar. Eso es una bendición. Y como realmente vivimos de esa manera, muchas veces no nos damos cuenta, pero Él puede en cualquier momento dejar que cualquier órgano deje de funcionar, pero por su bendita gracia y misericordia, y nos ama como no tenemos una idea, mis hermanos, nos colma de bendiciones diariamente, una y otra vez. ¿Cuántos de nosotros le damos gracias al Señor porque podemos caminar? ¿Cuántos de nosotros le damos gracias al Señor porque podemos ver, podemos oír, están escuchando, ¿verdad? A este pastor que habla hasta por los codos, ¿no es cierto? Pero que lleva la palabra de Dios. A eso es lo que tenemos que poner atención, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros le damos gracias por hablar, por comer, por poder beber? ¿Okay? ¿Cuántos de nosotros le hemos dado gracias esta mañana por nuestros seres queridos? Y ahí está. Todas estas cosas que acabo de mencionar, mis hermanos, son bendiciones de Dios y muchas veces las pasamos por alto. En el Salmo 103, 2, aquí el salmista nos anima, fíjense, a bendecir al Señor. ¿Y cómo lo bendecimos? Cuando nos damos cuenta de todas las cosas que nos ha dado, de todos los beneficios que nos ha dado. No solamente engrandecemos, levantamos su nombre, sino que es de beneficio para nosotros reconocer eso. Dice así en el Salmos 103, 2, que todo lo que soy alabe al Señor. Acabamos de cantar esa alabanza. Que todo lo que soy alabe al Señor. De ahí viene.
del Salmo 103, que nunca olvide todas las cosas buenas que haces por mí. Y muchas veces se nos olvidan. Hasta los más pobres, las gentes de menos recursos, si se puede decir, tienen excusa para darle gracias al Señor, para bendecirle y decirle, Señor, gracias, Señor. Tenemos que poner énfasis en esto, mis hermanos, porque una bendición es una bendición. Con la bendición de Dios podemos ser más ricos, pero muchas veces no nos damos cuenta. Los pobres de espíritu muchas veces se dan cuenta que los otros que son ricos de espíritu, mis hermanos. La bendición del Señor nos hace sentir más ricos, enriquece. Proverbios 10:22 para respaldar, dice, la bendición del Señor es la que enriquece, dice, y no añade tristeza con ella. ¿Quién se pone triste por recibir algo bueno del Señor? Nadie. La bendición que trae alegría, no trae tristeza. Entonces, cuando somos agradecidos, hasta en lo más insignificante, miren mis hermanos, ¿okay? Hay que darle gracias al Señor. ¿Okay? Y esas son las personas de pocos recursos. Dios les bendice diario, ¿ok? Y con cosas pequeñas que muchas veces para los que tenemos más, pues realmente no nos detenemos a darle gracias por eso. Pero ellos sí. Ellos sí. Ellos dicen, esto es una bendición, lo que quizás para nosotros los que tenemos más, pues realmente siempre hemos contado con eso. Todo depende, mis hermanos, de la actitud. Si tenemos esta actitud de agradecimiento todo el tiempo, mire, tengamos pocos o muchos recursos, el carácter de Cristo no va a cambiar en nosotros. Nos vamos a detener. No tenemos que ser de pocos recursos para darle gracias al Señor. Amén. Entonces, jamás va a traer tristeza, va a traer siempre gozo cuando el Señor se acuerda de nosotros, y vaya que sí se acuerda todos los días. Entonces, hay que darle gracias hasta en las cosas más mínimas que muchas veces no pensamos y pasamos por alto. Esto significa que debemos de reconocer a quién, al único ser soberano, Rey de reyes, creador de todo, agradecerle, ¿verdad? Por ser quien es, un buen Padre, un buen Señor, un buen Rey a diario. Sean cosas pequeñas o sean cosas grandes, hay que alabarle, mis hermanos. Hay que darle gracias. El rey David era una de esas personas que le daba gracias al Señor. Aun cuando había fallado, todos vamos a fallar. Pero vamos a ver lo que dice aquí en Primera de Crónicas 29, de 12 al 14. Dice, las riquezas, fíjese, decía el rey David. Y la honra, dice, provienen de quién, dice, de ti, dice. Tú lo gobiernas todo, dice. En tu mano están la fuerza y el poder, dice, y en tu mano está la facultad de engrandecer y fortalecer a todos, dice. Y ahora, dice, oh Dios nuestro, nosotros te damos gracias, dice, y alabamos tu glorioso, ¿qué? Nombre, mis hermanos. ¿Por qué? ¿Quién soy yo? Dice. ¿Y quién es mi pueblo? Dice. Para que podamos ofrecer, dice, espontáneamente cosas como estas, siendo todo tuyo, dice. Y qué de lo que hemos recibido de tu mano y te damos. Porque es cierto, muchas veces decimos, no, esto es mío. Es mi carro. Es mi casa. No es nuestro nada. Todo es de Dios. Lo que tenemos, ¿sabe qué es? Es prestado. Nada más. Porque todo lo que vemos a nuestro alrededor le pertenece a Él. Y de su gracia nos da, mis hermanos. ¿Y por qué entonces no debemos de ser agradecidos? Todo es bendición de Dios, mis hermanos. Todo lo que viene de arriba, de lo alto, lo bueno, ¿viene de dónde? Viene de Él, del Padre bueno, mis hermanos. Dios es extraordinario. Una vez que uno lo conoce, wow, se queda uno, y aún así no nos deja de sorprender. Y a veces le digo a mi esposa, me quedo con la boca abierta, no deberías, me dice. ¿Por qué? Porque ya sabes cómo es Él. Nos llena de bendición.
Pero aún así, porque vivimos en esta humanidad, a mí me deja, que no debería, pero soy humano. Bueno es nuestro Padre, amén. ¿Por qué más debemos de dar gracias y mostrar esa actitud semejante a Cristo? Número 3, porque podemos, fíjense, platicar con Él. A veces pasamos por alto eso. Les voy a decir por qué. Porque platicar es lo siguiente, mis hermanos. Es la oración. Y no todos oramos. No todos platicamos. Nos ocupamos de muchas cosas. Nos gana el trajín de la vida, mis hermanos. Debemos de darle gracias a Dios. ¿Por qué? Miren, porque tenemos este hablar. Podemos platicar con cualquier persona, pero hay que hacer una pausa. ¿Para qué? Para platicar con Él. Entonces, lo vuelvo a repetir. Aquella persona que no sepa qué es el orar, es platicar. Yo a veces le digo a mi esposa, voy a ir a platicar con Dios. Ahorita vengo. Voy a orar. Amén. Entonces hay que verlo como eso, porque hay personas que dicen, pues yo no sé orar. Pues, ¿no sabe hablar? No, pues sí. Pues entonces, hable con Él, como si estuviera a su lado. ¿Okay? Ahora que somos hijos de Dios, los lazos de comunicación, fíjense, están más abiertos que nunca. Antes no podíamos comunicar con Él, porque no habíamos creído o puesto nuestra fe en Él. O sea, no habíamos nacido de nuevo. No estábamos bautizados con su Espíritu. No teníamos a alguien que nos guiara, que pudiéramos escuchar su voz. Y ahora sí la podemos escuchar porque mora dentro de nosotros. Que quizás en aquel entonces, antes de entregarnos a Cristo, hacíamos alguna oración y le pedíamos, ¿verdad? Pero en sí realmente, déjenme decirles, estábamos vacíos por dentro. No teníamos una relación con Él. ¿Okay? Entonces, pero ahora, en aquel entonces no habíamos nacido, ¿verdad? Espiritualmente. Estábamos muertos, si se puede decir espiritualmente, vivos físicamente de nuestro padre, nuestra madre, pero espiritualmente. Por eso es que a veces la gente que no tiene un encuentro con Cristo, que no son creyentes, porque no han confiado en Jesucristo, se nos quedan viendo como si fuéramos animales raros. Cuando le decimos, no, es que yo acabo de hablar con Dios, se nos quedan viendo como que, no, este ya se le cayeron, no nomás un tornillo, se le cayeron varios, o es un fanático. No saben de lo que se pierden de tener una relación con Él. Piensan que Dios está muerto, pero la verdad, más equivocados no podrían estar. Por eso es que al final del mensaje, mis hermanos, yo le invito siempre a que invite a Jesús en su corazón, que confíe en Él, para que usted empiece a escuchar su voz y ya tenga alguien con quien platicar, que va a caminar con usted por el resto de su vida. No va a estar solo y se va a dar cuenta de sus bendiciones. Eso es lo que desea el Señor. Entonces, antes no podíamos escuchar su voz. ¿Por qué? Pues estábamos muertos. No podíamos percatarnos de su voz. No podíamos establecer una plática. Entonces, ahora sí, con certeza, nos dirige, nos habla. Y no es una voz audible, porque si hablara audiblemente, pues nos desmayáramos. ¿Quién me está hablando? No, mora dentro de nosotros. No es necesario que se oiga una voz audible, porque nos susurra de adentro hacia afuera. Muchas personas piensan, es mi conciencia, es tu conciencia. No, la conciencia la tenemos todos. Pero hay veces que decimos, no, ese no tiene conciencia. ¿Por qué? Por la forma en cómo se comporta. La conciencia es diferente. Es la bondad que Dios pone en nosotros y tenemos conciencia de decir esto es malo y esto es bueno. Pero el Espíritu de Dios, cuando nos habla, siempre va a apuntar a este libro. No hay otro. Por eso es que Jesús dice, Él les va a recordar de todas las cosas que les he dicho. Amén. Entonces, esa es la diferencia, mis hermanos, de un creyente a un incrédulo. Entonces, el creyente debe darle gracias al Señor. Todos los días, acción de gracias, ¿ok? Gratitud todo el tiempo. En Filipenses 4:6 nos dice lo siguiente, miren. Por nada estén, ¿qué? Afanosos.
Más bien presente sus peticiones delante de Dios en toda ¿qué? En toda plática, en toda oración, o sea, en toda plática de qué? De ruego, ¿qué? ¿Y con qué? Con acción de gracias. Gracias, Señor, porque me escuchas. Gracias, Señor, porque tengo la certeza de que me estás escuchando. No me tiras al león como a veces decimos. No, el cristiano dice, no, ya hablé con él. Y aquel que no es creyente se queda, ¿ah? La fe, con obras, no está muerta. Estamos vivos en Cristo, por eso que platicamos con Él. Los otros están muertos, no hay fe, no hay obras. La fe de ellos está muerta porque muertos espiritualmente no han tomado el paso de creer en Él. Cuando el profeta Daniel se enteró, mis hermanos, de que los hombres malvados le estaban conspirando contra él para matarlo o para destruirlo, él acostumbraba a arrodillarse y a platicar con el Señor. Y lo hizo una vez más. Daniel 6:10, miren lo que dice. Cuando Daniel supo que el documento firmado entró en su casa, ¿era para qué? Para agravio contra él. Y con las ventanas de su cámara abiertas hacia Jerusalén. Unas ventanas las abrió. ¿Okay? Se hincaba de rodillas. ¿Cuántas veces? Fíjense. 3 veces al día. Y oraba, o sea, platicaba. ¿Y qué es lo que hacía? Ahí en su petición también le daba gracias a Dios. Dice, como solía hacerlo antes. Entonces, la oración, la plática con el Señor es importante porque es algo que usted y yo, mis hermanos, podamos usarlo para no sentirnos tan solos. Está Dios como si usted agarrara el teléfono y marcara. Así está, tan cerca. Los lazos de comunicación ya no son como antes, cuando a veces usted y yo teníamos que mandar una carta y a que llegara y después otra vez, a ver, ¿cuándo se va a tomar el tiempo para escribirme? Y escribíamos y otra vez va para allá. Ya estamos en tiempos bien modernos, mis hermanos. Pero fíjese que el Señor ha puesto sus medios de comunicar con Él como los de ahora, se puede decir. Siempre han existido. No tenemos que escribirle una carta al Señor. Simplemente nada más es de pausar lo que estamos haciendo y hablar con Él. Desde hace mucho tiempo, cuando teníamos que hacer uso del telégrafo, el Señor estaba más adelantado que nosotros y lo sigue estando. Y ahí está. Entonces, la oración es un momento propicio, mis hermanos, sí, para levantar peticiones, pero a la misma vez también para expresar nuestra gratitud, reconociendo su amor, su fidelidad, su lealtad para con nosotros. Amén. Entonces, número 4, ¿por qué debemos de darle gracias al Señor y mostrar esa actitud semejante a la de Cristo? Número 4, hay que darle gracias por nuestros hermanos en Cristo. Yo le dije hace rato, voltea a su alrededor para que vea cuántos hermanos y hermanas hay. Tenemos bastantes hermanos y hermanas aquí en la iglesia. Así es que debemos recordar también a nuestros hermanos, nuestras hermanas en Cristo. La semana pasada hablé acerca de esta actitud que si la ponemos por obra, que este comportamiento, esta conducta, nos lleva a decirle a la gente o a sentirnos que estamos viviendo cerca de Dios. El no nada más concentrarnos en nuestros intereses, concentrarnos en los intereses de los demás. ¿Se acuerdan que hablé acerca de esto? Y eso realmente nos va a hacer sentirnos, ¿verdad? O realmente en sí, en sentimientos, saber que estamos cerca de Dios. Entonces, hay que velar por los demás, ¿okay? Por los intereses de los demás. En Primera de Tesalonicenses, aquí vemos capítulo 1, verso 2, dice, damos siempre gracias a Dios, dice, por todos ustedes. Este es el apóstol Pablo que está mandando esta primera carta a esas personas que vivían en Tesalonia.
y les está diciendo que estamos dándole gracias a Dios por ustedes, dice, haciendo mención de ustedes en nuestras, ¿qué? En nuestras pláticas con el Señor. Entonces, a veces pasamos por alto los hermanos y hermanas en Cristo, pero ya hablé acerca de eso y no voy a elaborar más en esto porque tenemos que salir de lo egocéntrico, si se puede decir así. Si queremos mostrar que realmente estamos mostrando esta actitud de Cristo y que usted dice, yo me quiero parecer más a Él y quiero vivir más cerca de Él, pues haga una pausa para dar gracias por los hermanos y por las hermanas que Él nos ha dado. ¿Okay? Entonces hay que aprender, mis hermanos, no nada más se trata de nosotros, sino el impacto que vamos a causar en la gente cuando les decimos, estoy orando por ti. ¡Wow! Eso levanta la fe de alguien. De la misma forma cuando también nos dicen a nosotros. Yo le pregunto a usted, ¿conoce a alguien que le ha impactado su vida, que le ha cambiado su vida de cierta manera? No esa persona, pero de la forma de comportarse, su forma cristiana, que le ha impactado en su vida. ¿Conoce a alguien así? Espero que sí. ¿Conoce a alguien que realmente diga, no, esta persona realmente me quito el sombrero? Ore por esa persona. Dele gracias a Dios por esa persona. Si todavía usted tiene contacto con esa persona, háblele y dígale, le doy gracias a Dios por tu vida, porque tu vida es un privilegio para mí. De tener esta amistad, esta hermandad contigo, ha sido de bendición en mi vida. Amén. Entonces Dios desea eso. ¿Por qué más debemos de dar gracias? Bueno, algo bien principal, mis hermanos. Debemos de darle gracias por la salvación. ¿Qué es lo que nos ha dado? Que se puede decir que es lo mejor que hemos recibido. El creyente. Te voy a decir, bueno, el carro que me regaló mi esposo o mi esposa, ¿no? No. Es la salvación, mis hermanos. Okay. Dar gracias a Dios por la salvación, déjenme decirle, nunca debe de pasar de moda en la vida del cristiano. Jamás, jamás. El agradecimiento por la salvación debe estar vigente todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la salvación es el mejor regalo que puede el ser humano recibir. Ningún regalo se asemeja a este. Y miren que ya vamos a entrar a celebrar la Navidad, natividad, nacimiento. Por fin llegó un Salvador, ¿no es cierto? Vamos a entrar a esa temporada navideña. Y muchas veces nos ponemos bien, como dicen en inglés, bien mellow yellows, como dicen, ¿no? Muy sentimentales. ¿Por qué? Porque estamos celebrando el nacimiento, o sea, que vino Jesús a nosotros, nos lo mandó el Señor, Dios, el Hijo vino, dejó allá arriba y está aquí con nosotros por una simple y sencilla razón, para salvarnos. Eso es lo que es la Navidad, que Dios nos dio a alguien, el mejor regalo que ofrece Dios a todos los habitantes de la tierra. Entonces, y es gratuito, porque si no, no fuera regalo, mis hermanos. No depende de la riqueza que tenemos, no depende de la educación que tengamos, mis hermanos, o de la apariencia que tenemos, ¿okay? O los amigos que tengamos, o la influencia de cada uno de ellos. No, Dios se presenta a cada uno de nosotros como lo que es y siempre ha sido, a través de su Hijo, y Él es el Salvador. ¿Por qué hace esto? Por el amor tan grande que tiene por nosotros. Tanto amó Dios al mundo, que dio su Hijo, ¿qué? Unigénito. Que todo el que crea en Él, ¿qué? No se pierda, pero tenga, ¿qué? Vida eterna. Ese es el amor de Dios. ¿Usted cree que va a encontrar otra razón mejor que esa para darle gracias a Él? No tenía que hacerlo. Lo hizo voluntariamente, mis hermanos. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios nos recuerda de ese amor, miren, para salvarnos. Segunda de Corintios 9:12 dice así: no tenemos palabras, dice, para agradecer a Dios por el regalo de su generoso amor.
Ahí está. No hay palabras. Pero como seres humanos tenemos que decirlas, ¿no es cierto? Una y otra vez, en su tiempo de oración, de plática con Él. Entonces debemos estar siempre agradecidos por su amor incondicional, pero también lo que catapulta ese amor junto, así, pegado, mire, es la palabra gracia. Por su gracia. Ahí podemos encontrar amor, bondad, misericordia en la palabra gracia. Su gracia hace posible que usted y yo seamos salvos. Todo comienza con su gracia. Y claro, seguido de la fe. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Seguido de nuestra fe, ¿en quién? Pues el único mediador entre el hombre y Dios, poniendo nuestra fe en Jesucristo. Es por eso que al final del mensaje, lo vuelvo a repetir, vuelvo a presentar a Jesús. Porque si hay alguno aquí que realmente no ha confiado en Jesucristo para toda su vida, lo haga para que empiece a vivir una vida de agradecimiento para siempre. En Efesios 2, 8, 9, fíjense, se nos recuerda que la salvación, una vez más, es ese regalo de amor que Dios nos da. Y que no es algo que usted y yo nada más podemos obtener nada más por nuestros propios méritos, no. Dice así, dice en Efesios 2, 8, 9. Dice, porque por gracia ustedes han sido, ¿qué? Salvados. Dice, mediante la fe, ¿en quién la depositamos? Lo puse entre paréntesis, eso no es parte del verso, yo lo agregué, dice, mediante la fe, ¿en quién? En Cristo. Dice, dice, esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de ¿quién? De Dios, dice, y no por obras que usted y yo hagamos, no sé cuántas obras, para que nadie se jacte. Entonces es por fe, y las buenas obras vienen después, porque la fe que Él nos ofrece no es una fe sin obras, lo vamos a demostrar. Si no demostramos que hemos creído en Él, esa fe está muerta. Amén. Y demostramos nuestra fe cuando usted y yo hacemos una pausa diariamente para darle gracias. Así de sencillo. Y miren lo que dice ahora en Tito 2:11. Miren lo que dice. Porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado ¿a quién? A todos los hombres. Así es. Y esta Navidad es un recordatorio de que Jesús nació, ya existía, pero vino, se presentó a nosotros y nació como todos nacemos, para no asustarnos, para que vayamos con Él. Entonces, en conclusión, la gratitud es un acto del creyente, mis hermanos, de reconocimiento hacia Dios. Refleja la actitud de Cristo, maduros en la palabra de Dios. Le damos gracias por ser quien es, por todo lo que nos ha dado. Entonces debemos crucialmente darle gracias en todas las circunstancias. Sí, como siempre lo he dicho, se me ponchó una llanta. Ay, gracias Señor, gracias Señor porque me permitiste tener cáncer. No se trata de eso. Señor, por alguna razón me detuviste y tuve que cambiar esta llanta. Sí, sufrí porque sudé y cambié y la levanté y quité la otra, pero por alguna razón mi esposa y yo fuimos a ver al médico a Westlaco y ya íbamos en Harlingen cuando se nos olvidó algo que teníamos que llevarle al médico. Tuvimos que regresarnos. ¿Hicimos berrinche? No, no hicimos berrinche. No, podríamos haber hecho. Nos regresamos bien contentos, pero no le dijimos, ay Señor, gracias porque se nos olvidaron las cosas que teníamos que llevar. No, gracias Señor porque por alguna razón estás control de nuestra vida, nos has salvado y quieres la salvación para nosotros, no nada más espiritualmente, pero física, algo quizás hubiera pasado. ¿Ve cómo encontramos el lado de la moneda? Bueno, cuando somos creyentes vamos a encontrar eso, mis hermanos, porque la confianza la hemos depositado en Él y no se va a ir. Sigue firme. Señor, estás en control de... Nos regresamos, íbamos cantando, pero sí íbamos viendo reloj.
Llegamos a la casa, levantamos lo que teníamos que levantar y nos fuimos. Regresamos hasta en la noche al otro día, pero tuvimos oportunidad de ver a una persona que estaba en el hospital allá en McAllen. Amén. Todo el Señor lo tiene programado, mis hermanos. Dios es bueno. Entonces somos agradecidos. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, el creyente nunca está solo. Somos agradecidos. ¿Por qué? Porque diariamente nos colma de sus bendiciones. Y podemos mencionar muchas cosas más, mis hermanos. Podemos platicar con Él en cualquier lugar. En cualquier situación que nos encontremos. Nosotros podemos hacer eso. Tenemos a nuestra familia cristiana que nos apoya y nosotros podemos apoyar también. Pero sobre todo, mis hermanos, ser agradecidos por la salvación, que es lo más importante. Eso nunca debe de pasar de moda. Entonces, cuando desarrollamos esta actitud de agradecimiento, ¿sabe lo que hace? Nos moldea nuestro carácter, ¿sabes? Demuestra que somos humildes, como Jesucristo lo es y lo seguirá siendo. La humildad, mis hermanos, es apreciada por el Señor. Cuando usted y yo no paramos, no pausamos para platicar con Él, para decirle, Señor, no estoy solo. Señor, aquí estoy. Gracias a Dios por tus bendiciones. Ay, gracias, Señor, porque puedo platicar contigo, Señor, porque tengo mi familia, mi hermandad conmigo. Señor, gracias por la salvación. Que no hacemos eso, entonces estamos mostrando indirectamente que tenemos algo de orgullo y de soberbia en nosotros. Porque pensamos que no tenemos que mostrarle gratitud a nadie. Pero mostramos humildad cuando hacemos eso. Le estamos diciendo al Señor, dependemos de ti. Y eso es lo que Él desea, mis hermanos. Tenemos que desarrollar esa actitud. ¿Okay? Y todo lo que tenemos que hacer es recordar que el regalo más grande que nos ha dado el Señor es su regalo de amor, de gracia. Y vamos a tener la oportunidad, mis hermanos, de hacerlo más impetuosamente en este mes que viene, lo que es la Navidad. Dice así, cerramos con esta escritura, Colosenses 1:12. Miren lo que dice, y den siempre que gracias al Padre, dice, Él los hizo aptos para que participen, dice, de la herencia que pertenece a su pueblo. ¿Cuál es esa herencia? La salvación. El cual ese pueblo vive en ¿qué? Dice, vive en la luz. Vamos a leerlo otra vez, miren lo que dice. Y den gracias al Padre, dice, Él los hizo aptos, o sea, Él permitió, nos dio esa oportunidad, dice, para que participemos de su herencia. ¿Cómo participamos de su herencia? Cuando usted hace un momento en su vida y se entrega a Jesucristo. Desde ese momento usted va a ser partícipe de la herencia. Y todas estas cosas que acabo de mencionar, estos puntos, usted los va a vivir. Va a vivir más cerca de Dios. Amén. Y luego después dice, herencia que pertenece a su pueblo. ¿Cuál es su pueblo? Los creyentes, la iglesia. Esta iglesia es pueblo de Dios. Quizás hay alguno otro por ahí que realmente es bien cabeza dura, renuente, indiferente. Dice, no, entre y sale en la iglesia, pero no hay cambio. Y aquí es donde yo le voy a dar la invitación. Para que usted le dé la oportunidad a Jesucristo que cambie su vida. Y de aquí en adelante usted va a ser agradecido con Él. Porque eso es lo que Él pone en nosotros. Su Espíritu nos bautiza con Él, mis hermanos. Para que usted sea parte del pueblo de luz. Para que usted realmente reciba lo que Dios siempre ha deseado. Hacerlo apto para que pertenezca y sea parte de su herencia. Amén. Eso es lo que Dios desea. Quiere tenernos cerca de Él. Entonces hay que adoptar. Él nos adopta como hijos. Hay que adoptar su carácter. Y por eso nos deja su palabra. Para que abramos esta carta de amor hermosa y nos transforme en nuestra vida. Amén. Entonces yo le voy a hacer esta invitación en este momento. ¿Okay? Para que usted le pida perdón. Ponga su fe en Él. Reconozca que es pecador.
y se arrepienta de sus pecados. Dígale, Señor, aquí estoy. He venido hasta este punto, aquí estoy en tu casa, la iglesia, con mis hermanos y hermanas. Yo sé que me estás invitando en este momento. Me quieres hacer apto para que sea parte de tu pueblo, para que tenga yo una herencia divina, para que pueda yo sentirte, Señor, para que me des esa certeza de que no voy a estar solo, para que me des esa certeza de que pueda yo ver tus bendiciones diarias. Que tenga esa certeza de que me estás escuchando. Que tenga esa certeza, Señor, de que realmente tengo a mis hermanos en Cristo. Y ese hermoso regalo que me has dado, la salvación, Señor. Por eso y muchas cosas más, el día de hoy, dígale. El día de hoy me entrego. El día de hoy quiero que seas, Señor Jesús. Deseo que seas mi Salvador. Quiero que seas mi Señor. Reconozco que mis pecados nadie me los va a poder limpiar. Solamente tu sangre, Señor. Moriste en la cruz por mí. Entiendo todo lo que has hecho. Soy pecador. Pero necesito que me limpies, Señor. Y para eso tengo que poner mi fe en ti. Por gracia me has salvado. Y lo que me corresponde es poner en esta mañana toda mi fe en ti, Señor Jesucristo. Y pedirte perdón porque he vivido una vida para mí. Una vida arrogante, sin ti, Señor. He estado vacío. Pero el día de hoy me lleno con tu presencia. Bautízame con tu Espíritu. Límpiame, sáname, Señor. Y jamás quiero regresar a ser la misma persona de antes. Señor, me arrepiento de vivir así. Ahora quiero vivir para ti, Señor. Te pido esto en tu nombre, Señor Jesús. Sálvame. Amén. Amén. Un aplauso al Señor. Y me quedé corto, mis hermanos, porque hay tantas razones más para darle gracias al Señor, pero estas nada más son unas cuantas. Amén.